Dios justifica nuestras faltas solo por la fe en Jesucristo. Romanos 3:23 dice así: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios te ama con un amor que resulta incomprensible por la mente humana. ¿Sabes por qué? Porque su amor es eterno. Jeremías 31:3 dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. El amor de Dios es el amor más puro que existe. El amor que brota del corazón de Dios es el amor más limpio, que desea, anhela, busca y hace el bien. Dios te ama con un amor demostrado. Tal vez tú puedes decir: pero si Dios me ama, entonces ¿por qué me va mal? Hay muchas personas que conozco que son malas y otras hasta perversas. Sin embargo, le va mejor que a mí. Lo que sucede es que hay algo dentro de nosotros que no permite que podamos recibir el amor de Dios. Hay algo que reside dentro de nosotros que no permite que podamos recibir la bendición que Dios nos quiere dar. Ese algo se llama pecado. Y la Biblia declara que todos somos pecadores. Tal vez pueda decir: pero yo no le hago mal a nadie. Trato de hacer las cosas lo mejor que puedo. Yo creo en Dios, voy a la iglesia, tengo mi religión. Malos son los delincuentes que están en la cárcel. Malos son los delincuentes que están en las calles arrebatando las carteras y los celulares de las personas. Ellos son malos. Yo soy bueno. Lo que sucede es que nosotros creemos que somos buenos por las cosas que hacemos delante de los demás. Porque podemos hacer cosas buenas, pero con una motivación incorrecta. Dios mira no solo las cosas que hacemos a los ojos de los demás, sino que Él mira en las profundidades de nuestro corazón. Ahí es donde están ocultos nuestros verdaderos sentimientos, nuestros verdaderos pensamientos, nuestras motivaciones. ¿Y qué cosa ve en las profundidades de nuestro corazón? Ve que hay odio, envidia, avaricia, codicia, rencor, resentimiento, soberbia, orgullo. Las cosas malas que pensamos, que sentimos y las que hacemos son el efecto, el resultado del pecado que mora en nuestro corazón. El pecado reside dentro de nosotros. Nacemos con él. La Biblia dice en el Salmo 51.5: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ese es el pecado que heredamos de nuestros primeros padres. Todos somos pecadores. La Biblia dice en Romanos 3:10, 11 y 12: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahora bien, ¿qué es el pecado? El pecado es la transgresión de la ley divina. El pecado es rebeldía contra Dios. El pecado es un acto de rebeldía contra la autoridad de Dios. Dios es santo en su naturaleza. Dios es santo en su núcleo, en su esencia. Por ser santo, Dios rechaza el pecado. Él odia el pecado, aborrece el pecado. El pecado es contrario a la naturaleza divina. El pecado destruye a la persona y compromete su destino eterno. ¿Por qué decimos que destruye a la persona? Porque el pecado genera esclavitud, dependencia. ¿De qué otra manera se explica el comportamiento de las personas que están atrapados en el vicio del alcohol, del cigarrillo, de las drogas? Aquellos que están atrapados en el pecado de la sexualidad, aquellos que están afanados,
obsesionados por el poder, el dinero y la fama, al punto que teniendo mucho les hace insensibles a la necesidad de los que tienen poco o no tienen nada. El pecado genera dependencia, esclavitud. Pero no solamente eso, el pecado compromete nuestro destino eterno. La Biblia dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Y en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, separados de Dios para siempre, expulsados de la presencia de Dios. Entonces, estamos perdidos. Es en esa circunstancia en que aparece Jesucristo, el Hijo de Dios. Él vino para buscar y salvar lo que se había perdido. La salida es la justificación. El hombre no puede justificarse a sí mismo. Dios es el que justifica. Muchas veces el hombre pretende justificarse, justificar su falta delante de Dios por medio de sus buenas obras. Las obras, por más buenas que sean, no pueden justificar nuestras faltas delante de Dios. Nuestras buenas obras no cuentan, porque brotan de un corazón que está contaminado por el pecado. Es como el árbol malo. El árbol malo no puede dar buenos frutos. Para alcanzar la salvación es necesario que antes Dios nos justifique. Dios justifica nuestras faltas de manera gratuita, sin que nos cueste nada. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que Dios nos otorgue algo tan valioso como la justificación de manera gratuita? La respuesta está en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. O sea, somos justificados por la gracia del dador. Dios justifica nuestras faltas por la gracia del que la da, por la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia? La gracia es un favor inmerecido. La gracia es recibir algo sin entregar nada a cambio, sin que nos cueste nada, absolutamente nada. Nosotros nada podemos aportar para poder merecer la justificación. Somos justificados por la gracia de Dios y Cristo lo hizo posible. Leamos lo que dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Siendo justificados gratuitamente mediante la redención. ¿Qué es redimir? Redimir es liberar de una obligación, dejar libre, dejar en libertad, sacar a alguien de la esclavitud pagando un precio. Nosotros estamos en deuda con Dios por causa del pecado. Es una deuda impagable. Esto me hace recordar a la parábola de los dos deudores. Dice que un rey estaba haciendo cuentas y mandó llamar a sus deudores. Uno de ellos le debía 10.000 talentos, una suma fabulosa, una suma exorbitante. Y como no podía pagarle, entonces el rey ordenó que lo vendan como esclavo a él, a su esposa y a sus hijos. Y también todas sus pertenencias, para ver si de esa manera podía recuperar algo. El siervo le suplicó, le rogó, le imploró que tuviera paciencia para con él, que él le pagaría todo. Pero en realidad era una deuda impagable, porque si él tuviera que trabajar para pagar esa deuda, la vida no lo hubiera alcanzado para poder cancelarla. Inclusive, si hubiera empezado a pagar desde esa época, desde ese tiempo hasta hoy,
tampoco habría terminado de pagar. Una deuda impagable. En el área espiritual, eso es lo mismo que sucede con nosotros. Nosotros tenemos una deuda impagable por causa del pecado. La deuda que tenemos con Dios es tan grande que era imposible de pagar. Pero Cristo la canceló. ¿Cómo? ¿De qué manera? Jesús el justo, limpio de manos y puro de corazón, y sin pecado alguno, Él tomó nuestro pecado y lo hizo suyo, para recibir en lugar nuestro la sentencia condenatoria por el pecado, es decir, la muerte. Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, colgado en un grueso madero lleno de astillas y con el rostro ensangrentado y la carne de su cuerpo desgarrado por el látigo de esquirla con punta de metal del soldado romano. Así murió el justo por nosotros los injustos, para llevarnos a Dios. Cristo, antes de entregar su vida, Él pronunció estas palabras: consumado es. Significa que la cuenta está saldada. El acta donde estaba registrada nuestra deuda impagable, con la sentencia condenatoria, Cristo lo tomó y lo clavó en la cruz. ¿Qué tenemos que hacer? Jesús lo dijo al empezar su ministerio en la tierra. Porque el Evangelio no ha cambiado, es el mismo. Está registrado en Marcos capítulo 1, verso 15. Leemos: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Dos palabras: arrepentimiento y fe. Arrepentimiento sincero, arrepentimiento de corazón. Sentir un pesar intenso y profundo por la falta cometida contra Dios, porque todo pecado es contra Dios. ¿Qué más dice? Fe. ¿Fe en quién? En la persona de Jesucristo. ¿Pero por qué en Cristo y no en otro? Porque Cristo canceló la deuda. ¿Qué estamos queriendo decir cuando decimos fe en Cristo? No es suficiente creer que pusieron sobre la cabeza de Cristo una corona de espinas, que una lanza atravesó su costado, que sus manos y sus pies fueron clavados en una cruz. Es necesario tener la certeza y la firme convicción que cuando Cristo fue colgado en esa cruz, Él cargó con tu pecado. Solo Cristo salva. Él dio su vida hasta la muerte para salvar a todos. Pero ahora eres tú el que debe decidir aceptar o rechazar al Salvador. Dios te bendiga.